Bien, muy buenos días, jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria. Les saluda el profesor Josimar Chirinos. Así es, esperando que cada uno de ustedes, por supuesto, se encuentre muy bien de salud, se encuentre muy bien en casa, con todos esos ánimos y todas esas energías, ¿ok? De poder continuar con nuestra clase de hoy. Bien, entonces, el día de hoy, en nuestra clase de geografía, vamos a continuar viendo el tema demografía. Así es, el tema va a ser la demografía. Posiblemente ya han escuchado acerca de este tema. ¿Lo recordarán? Seguramente que sí también, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar, no sin antes mencionar las recomendaciones antes de continuar con la clase. ¿Ok? Ok, chicos. Bien, entonces, primero, asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia donde no haya mucho ruido. Debes mantener un volumen adecuado que te permita escuchar mejor la clase, ¿no? Un volumen adecuado del equipo, ¿ok? Del equipo que utilizas. Recuerda también evitar realizar otras actividades mientras observamos el video. Es decir, no te distraigas. Trata de no distraerte, sino de prestar atención a la clase. ¿Ok? Recuerda también tomar apuntes de la clase para el examen y de esta forma pues siempre anotar también las preguntas y también compartirlas, ¿por qué no?, en la hora de asesoría. De hecho, anotar puntos claves, ¿no?, va a ser muy importante para que tengas un registro en el cuaderno y sobre todo cuando puedan venir las evaluaciones. Bien, chicos, entonces vamos a adentrarnos rápidamente en el tema del día de hoy. La demografía. ¿Qué nos dice, no? La demografía nos dice que es una disciplina que estudia la población. Ok, va a estudiar a la población, así es. Pero no solamente va a estudiar a la población en sí, sino va a estudiarla analizando su tamaño, analizando su estructura, ¿no? Es decir, su tamaño corresponde a la cantidad de población, su estructura, tal vez si está dividida en clases, eh, si es gobernado por un rey, una reina, si tiene un presidente, su distribución, cómo están distribuidos por estados, provincias, distritos, regiones, y su evolución, es decir, cómo se ha venido desarrollando, cómo ha ido creciendo, cómo ha ido mejorando, cómo ha ido empeorando tal vez durante estos años, ¿no? Para lo cual se vale de una diversidad de fuentes de información, como son, ¿qué cosa? Los censos, así es, para saber si la población ha aumentado, si la población ha disminuido, ¿no? Esto nos permite tener un registro civil y el muestreo, es decir, podemos censar, ¿no? Es decir, podemos recoger datos, el censo es ello, recoger datos de diferentes personas civiles, ¿no? Y de 1000 personas podemos escoger un grupo de 100 para lo que es un muestreo, ¿no? De esas 100 personas, digamos, el 10% calificó que le gusta realizar tal cosa los días domingos, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir que dentro de esos 1000 hay un porcentaje determinado que les gusta realizar tal actividad el día domingo, ¿ok? Entonces, así es, siempre va a haber un muestreo, ¿no? Un grupo muestra, ¿ok? Una muestra de toda la población en general. Eso nos permite tener una estadística, ¿no? Entonces, en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o también conocido como INEI, es la entidad pública que va a proporcionar, ¿no?, estas estadísticas. Y no solo va a proporcionar, es decir, cuánta población hay, tal vez cuánta tasa de natalidad, ¿no?, etcétera, sino también va a proyectar las variables demográficas, es decir, cómo nos vamos a poder encontrar de aquí al 2050, de aquí al 2030, ¿no? ¿Cómo se va a encontrar Lima de aquí a 5 años? ¿Cómo vamos a ir con nuestros recursos que tenemos, tal vez hasta cierta parte de la economía, el crecimiento de la población o tal vez su desarrollo? ¿Cuántos van a poder adquirir una educación de aquí al 2030? Si a todos van a poder tener también, digamos, señal abierta, ¿no?, para obtener así Wi-Fi en zonas rurales de las zonas andinas o zonas amazónicas, o por qué no hasta zonas de la costa que aún no llegan, ¿no?, estos tipos de
servicios, digamos. Entonces, esas son proyecciones, ¿no? Y eso, ¿cómo se tiene? Gracias a los censos, es decir, a los registros que recogen diferentes personas para que de esta forma podamos conocer la realidad de nuestro país. Eso es demografía, ¿ok? La disciplina que estudia a la población y pues sus variantes, ¿no? Cómo va a variar. Bien, entonces vamos a conocer también algunos países más poblados del mundo, ¿ok? Vamos a tener, por ejemplo, a China con 1.361.000, no, bueno, 1.361.636.000 habitantes. Vamos a tener a la India con 1.239.261.000 habitantes. Vamos a tener a Estados Unidos con 317.708.000 habitantes, a Indonesia con 247.954.000 habitantes, ¿no? Y bueno, Brasil también con 198.043.000 habitantes. Entonces, estos son algunos de los países más poblados del mundo, chicos. Imagínense nada más que, digamos, a Perú estiman que hay un aproximado de 33 millones. Imagínense el doble, que sería algo de 66, el triple 99. No llega, o bien, recién está llegando a los 100 millones. Y Brasil tiene casi el doble, casi 200 millones. Y ahora imagínense China, que no tiene solamente el doble, tiene mucho más de eso. ¡Wow! O sea, imagínense cómo debe estar de organizado un país para poder llevar adelante a un gran número de habitantes, ¿no? Bien, entonces para ello también tenemos densidad por ciudad, ¿no? La densidad por ciudad nos dice que vamos a tener la ciudad con mayor población, ¿no? Y la ciudad con menor población. Por ejemplo, aquí en Perú, la ciudad con mayor población se va a encontrar en Lima Metropolitana y Callao, con una población absoluta de 8.472.935 habitantes, Arequipa con 740.000 habitantes, Trujillo con 682.000 habitantes, Chiclayo con 524.000 habitantes, Piura con 377.000 habitantes. No son las ciudades con mayor población, ¿ok? Y las ciudades con menor población, en este caso, van a ser Moquegua, que por ejemplo se encuentra con una población de 52.430 habitantes. Abancay, que se encuentra con una población de 51.462, Moyobamba y Huancavelica, con una población de 42.000, ¿no? Y Chachapoyas con una población de 41.331 habitantes, ¿no? Entonces, vemos que la densidad por ciudad en nuestro país varía, poco o bastante. Hay diferencia entre 8.472.935 con 41.331 habitantes. ¿Habrá una gran diferencia? Hasta cierto punto sí, ¿no? Entonces vemos qué lugares están más poblados que otros y ahora debemos analizar y proyectarnos si esto pasará, digamos, a ser una sobrepoblación o a hacer que en otras ciudades ya no haya población. ¿Qué es lo que pasará? A eso se proyectan justamente los registros, ¿no? Los registros obtenidos. Bien, tenemos principales variables demográficas, como son la población absoluta, que es el número total de población existente en un territorio determinado, distrito, provincia, país o continente. Es el número total, ¿ok? Eso lo tengamos claro. El número total de población que existe en ese territorio determinado. Bien, esa es la población absoluta. Otra principal variable va a ser la población relativa, que es la llamada densidad poblacional. Se refiere al número de habitantes existentes por kilómetro cuadrado. Así es, a cada uno de nosotros como habitantes peruanos nos toca una cierta cantidad de kilómetros cuadrados, por así decirlo, ¿no? Pero obviamente esto va a ir disminuyendo posiblemente conforme pasen los años y tal vez, quién sabe, la población pues aumente o no, ¿no? Es una cuestión de actualizar datos. También tenemos la tasa bruta de natalidad, que es el número de nacimientos ocurridos en un año por cada 1.000 habitantes, ¿no? En el año 2007 se registró una tasa de natalidad de, de 20,09 por 1.000, ¿no? De 20 por 1.000, nos dice. Entonces,
sí hubo una gran cantidad de registro de nacimientos en el año 2007. Entonces, aproximadamente los que tienen su edad, ¿no? Hay una gran cantidad de su generación, por así decirlo, chicos, ¿ya ven? Ese es, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Una lectura de los datos que nos brindan, ¿no? También tenemos la tasa de bruta de mortalidad. Bueno, esta está referida al número de defunciones ocurridos o fallecimientos en un año por cada 1000 habitantes, ¿no? Y en el año 2007 se registró una tasa de 600 o de 6,21 muertos, nos dicen, ¿no? Imagino que debe ser algo de 621.000, o bueno, 621 muertos, mejor dicho, ¿no? Bien, también tenemos una población por grandes grupos de edad. Más de la tercera parte de la población peruana es menor de 15 años. Más de la tercera parte, ¿no? Wow. Y el segundo grupo, que representa la fuerza potencial de trabajo, constituye más del 50% de la población, mientras que el tercer grupo en los últimos 14 años se ha incrementado, ¿no? Entonces, eh, tenemos, digamos, acá también como la población por grandes grupos de edad, pues intenta, más allá de distribuirse, busca organizarse, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen a la primera población peruana que es menor de 15 años, al segundo grupo que representa la fuerza de trabajo, ¿no? Y más del 50% de la población se encuentra ahí en este segundo grupo, ¿no? Y como tercer grupo, pues vamos a encontrar a los de 14 años, ¿no? Que se han incrementado. Bien, entonces continuamos por acá. Las principales variables demográficas. La población por área de residencia. Así es. ¿Cómo se va a medir esto? Es la distribución de la población que está asociada a los patrones de asentamiento y dispersión dentro de un país o región, ¿no? La distribución de la población está asociada a los patrones de asentamiento. Es decir, hay algunas personas que consideran que no pueden asentarse en la costa, ya que toda su vida tal vez han vivido en las zonas andinas o en las zonas amazónicas y por lo tanto se complica ello, ¿no? Se debe sacar qué cantidad de población hay por cada uno de estos lugares que no quieran, pues digamos, que todo se siga sobrepoblando, por así decirlo, ¿no? También está la tasa bruta de crecimiento poblacional. Así es, ¿no? Esta tasa bruta de crecimiento poblacional, pues es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Según el censo de 2007, la tasa de crecimiento es de 1,6%, ¿no? La tasa bruta de crecimiento poblacional. Así es, ¿logró subir? Sí, subió en el 2007. La esperanza de vida nos dice que es la longevidad, es la duración de vida de una persona, ¿no? La esperanza de vida. En el Perú la esperanza de vida es de, digamos, de 72 años de edad, ¿ok? Para los peruanos, ¿no? Esa es la esperanza de vida que se saca de manera estadística. Ahora, tenemos también la migración, que está definida como el cambio permanente, ¿no? Si bien es cierto, parte de la demografía no se les entender, pues, digamos, algunas principales variables, ¿no? Sino también entender cómo es que se da, digamos, estas fases o estos procesos necesarios para poder tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la migración está muy relacionada, ya que la migración está definida como el cambio permanente de un lugar de residencia. Esto obedece a intereses económicos, sociales, políticos, culturales y naturales, ¿no? Eso ya depende, pues, por supuesto, también de cada persona, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus motivos, ya sea económicos, sociales, etc. Y para ello vamos a tener la emigración y la inmigración. La emigración nos dice que es cuando la persona sale de su lugar de origen, ok, acá nos vamos a llegar del puntero láser, ok, la migración está definida en ese cambio permanente, ya sea que sales de un país a otro o de que vas de un país a tu país natal, digamos, ¿no? No hay ningún problema. La inmigración va a ser ese cambio permanente. Pero ahora, ¿qué va a ser la inmigración? La inmigración es cuando la persona sale de su lugar de origen y se dirige a otra ciudad para residir. Por ejemplo, la inmigración. El profesor Yosimar enseñaba en Perú, pero luego de ahí lo citaron
a enseñar en Brasil, digamos, ¿no? Y tuvo que quedarse a vivir allá. Entonces, este proceso de migración, ¿ok? De salida del Perú, la salida de este proceso se va a llamar emigración, ¿no? Surgir, por así decirlo, salir, ¿ok? Emigración. Mientras que la inmigración consiste en la llegada de personas a un nuevo lugar de residencia. Así es, la inmigración consiste en la llegada de personas a un nuevo lugar de residencia. Es decir, si el profesor sale de Perú para irse, digamos, a Brasil, ¿no? En este caso, el salir, el profesor está emigrando, pero al llegar el profesor está inmigrando en Brasil, ¿no? Está llegando a un nuevo lugar de residencia, un nuevo lugar, digamos, donde puede también habitar. Sus intereses pueden ser políticos, culturales, etc. Pero hasta ahí creo que queda claro lo que es la migración. Y bueno, tenemos también los censos, como ya les había explicado, ¿no? Que estos censos nos permiten obtener información sobre las características de la población y su estructura. Así es. Así que debemos tomar en cuenta cuáles son las características de nuestra población, ¿no? Y cómo está estructurado, cómo está ordenado, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Los censos por eso se caracterizan por ser, pues, universales, obligatorios y también secretos. Se dan cada 5 años y son individuales, ¿no? El último censo en el Perú fue en el onceavo, ¿ok? En el 11, ¿cómo decirlo? En el onceavo de población y sexto de vivienda, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos tipos de proceso. El proceso 11 de población, pero en el proceso sexto de vivienda realizado en el 2007, ¿no? Bien, entonces vamos a tener acá al Instituto Nacional de Estadística e Informática, bueno, a través de su logo, ¿ok? Entonces ya vamos entendiendo y nos va a quedar más claro cómo es que los censos va a ayudar a interpretar, va a ayudar a entender cómo está la población, sus características, en qué cosas se puede mejorar. Así que cuando uno del INEI toque la puerta de tu casita, no olvides abrirle la puerta para que obviamente también puedan conocer y obtener tus datos, ¿no? Y estén dentro del padrón como la mayoría de peruanos, ¿ok? Bien, entonces a modo de dato extra, coloqué los resultados del censo eh, del proceso onceavo de la población y del proceso sexto de vivienda de 2007. También la población está censada por regiones, ¿ok? ¿No? Y vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? Lo que pueden observar en pantalla. Resultados del censo onceavo de población. Por ejemplo, nos dice que la costa tuvo una población absoluta, es decir, todos eran 14 millones, un 54%, digamos, pudo, digamos, o mejor dicho, representa ya un 54% de la población de costa, sierra y selva, ¿ok? Del total. La costa representa un 54,6%, ¿no? Y en su densidad poblacional, es decir, que tenemos a 109,9, ¿no? Bien, entonces así sucesivamente la sierra, la selva y pues vamos a obtener un total, ¿ya? Luego de ahí también tenemos la población censada por regiones, como en la región de Lima, ¿no? Tenemos eh, con mayor población, que ahí vamos a tener un porcentaje del 30,8% aquí, ok, estamos acá en este segundo cuadro, ¿no? Regiones con mayor población, Lima, tiene 8.000, digamos, 445 habitantes, ¿no? Representa esto un 30,8%, digamos. Y regiones con menor población, Madre de Dios con 109,6 mil habitantes, que sería 0,4% de la población. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia que hasta ahorita queda pues visible. Y también tenemos la población censada por regiones. Esta población censada por regiones va a continuar, ¿no? Pero en este caso las que son de mayor densidad y la de menor densidad. Así es, densidad poblacional, claro, ¿no? Es decir, hay 5.966 habitantes con 0 kilómetros cuadrados. En Lima hay 242.000, digamos, no, 242 habitantes, ¿ok? Por
7 kilómetros cuadrados. Es lo que hay, es lo que nos indica, ¿no? Por cada 7 kilómetros cuadrados debe haber 242 habitantes. Por 2 kilómetros cuadrados, ¿ok? Por 2 kilómetros cuadrados en Lambayeque debe haber 78 habitantes. En La Libertad, por cada 4 kilómetros cuadrados debe haber algo de 63 habitantes, ¿no? Y con menor densidad, por ejemplo aquí, en 3 kilómetros cuadrados debe haber un habitante. A diferencia de acá, ¿no? Vemos cómo estas personas, por ejemplo, de menor densidad, son las que pueden llegar a disfrutar mucho mejor de que no haya una densidad poblacional, ¿no? Bien, entonces Perú tenemos un grado de urbanización, en este caso el 2007, pero vamos a verlo de igual forma, ¿no? Cómo es que la población urbana, es decir, de las urbes, ciudad, representa que sus características en la práctica del comercio y la industria, que es heterogénea, ¿no? Y tiene una menor tasa de natalidad, es decir, de nacimientos, pero sí un mayor crecimiento poblacional. El porcentaje va a ser de 75,9%, mientras que la población rural, es decir, lo que se encuentra fuera de las urbes o fuera de la ciudad, practica actividades agropecuarias, ¿no? Nos dice que es homogénea y pues tiene una mayor tasa de natalidad. En este caso estamos hablando de un porcentaje del 24,11%, ¿no? Y eso que ha sido el 2007 y ya miren cómo se encontraba el país, casi con un 76%, ¿no? Imagínense ahora, ¿habrá aumentado, habrá disminuido para el 2021 o se mantendrá igual? Es, digamos, un bichito de curiosidad que les puedo dejar para que también ustedes averigüen, ¿no? Bien, eso sería todo, estudiantes. Esta es la tarea domiciliaria de la página 130 y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.